qué? Aquí somos así, sí, así somos en este pueblo Cañas Gordas, un municipio campesino en un alto porcentaje, pero haciendo grandes esfuerzos para ir a la par con la tecnología, luchando para estar al nivel de la civilización que nos abruma y nos invade cada vez más, tanto que ya hace parte del común vivir los llamados grandes y grandiosos avances tecnológicos. Recuperando y escarbando un poquito en la memoria de algunos pobladores, logré descubrir las anécdotas de este pueblo hace más o menos 70 años atrás, cuando el producto principal del mercado, hombre pues, era el maíz, pero de esa en cáscara, del que se hacían esas arepas de sancochado, molidas o a piedra. Me enseñó mi mamá a hacer mazamorra, así en la piedra, ¿vea? Hasta que le sacaba el afrecho y ahí la colaba. Y le sacábamos todo el afrecho y la poníamos al fogón. Se me mamá después aquí, a ver, para que aprenda usted también a hacer la mazamorra. Además de esto se apreciaba el vehículo más lujoso. Y para el transporte era una mula bien grande o un padrón bien querido, según contaba don Luis, un anciano de una de nuestras veredas, mientras se mascaba un tabaco enrollados en hoja, de esos que en esa época servía de reloj para medir cuánto se demoraba uno para recorrer las distancias a casa de los vecinos. De ahí el dicho, esto está a tabaquito y medio, mijo. Luego surgieron las carreteras a pico y pala porque no había máquinas en ese entonces, descubriendo que el mejor topógrafo era quien tuviera un buen ojo. Esa carretera la empezaron el trazado desde el año 1927. Después se prendía en el 30 y volvieron en el año 34 a volver a iniciar, que ya abrimos a Cañas Gordas en noviembre. Que sus primeros choferes que llegaron a esta tierra fue un señor que llamó Majapo, o sea, don Francisco Ortiz, y otro llamado Roberto Rincón. ¿Y el primer carro? El primer carro, un carrito escalera y un automóvil. ¿Cómo en qué fecha, don Severiano? Eso fue como en el año 1936, en noviembre, a principios de noviembre. ¿Y la gente cómo lo recibió? Ah, no, pues una alegría mucho grande, ¿sabes? ¿Y venía lleno de pasajeros o carga? Sí, ¿Qué traía? No, pasajeros porque era un puente de aquí la Pulcarco, no había puente. Entonces hay que pasar el chiquito, el carro chiquito que pasaron ahí. En el carrito de 6 banquitas y un automóvil. El chofer llamado Roberto Rincón. Entonces ahí, estando pues viviendo allí, me tocó, estaba trabajando de don Eduardo Herrera de hornero en la máquina. Cuando llegó un señor colocando en la carretera, llegó y entonces nos llamó Jesús Moncada. Oiga, hombre, que si quiere que trabaje en la carretera, pues se necesitan 40 trabajadores. Y ahí mismo, ahí mismo nos recogimos todos los 40 y nos fuimos a sacar certificados. Y al lunes, para la carretera a tirar pico y pala. ¿Y dónde venía la pica, don Luis Eduardo? No, venía eso, ya había carretera por aquí, ya había carretera, pero entonces estaba muy mala. Y entonces nosotros íbamos al sostenimiento. ¿Y a ensanchar un poquito? Sí, y a ensanchar un poquito. Entonces, ¿Ya había transporte aquí común y corriente? sí, ya transportaban hasta Uramita. Y así aparecieron las carreteras y en ellas el primer carro, que en esta tierra fue una locura ver una cosa de esas andando sola, echando un número espantoso y un gentío corriendo detrás. Ya no se iba a Medellín a caballo, no señor, de ningún modo. Como gente echada pa'lante debían de ir progresando, pues con el tiempo aparecieron los buses modernos, esos que hoy conocemos como escaleras, y en esos días los llamaban la línea, pero era lo mejor. Cuenta doña María de la vereda Rubicón, usted no se imagina, mija, lo que era llegar encasquetado en una línea al transporte de Medellín, que cuando eso era en Guayaquil y uno encartado con unos costalados de revuelto, con gallinas, marranos y hasta perros, viajando 14 o 15 horas que se demoraba el carro, Dios o no.
Mientras aquí se viajaba en escaleras, los místeres gringos estaban ensayando cómo mandaban una echándose a la luna. Lo extraordinario y en contraste era que mientras por allí habían cohetes, aquí habían chivas. Sí, señor. Y qué miedo tan berraco cuando esos gringos mandaron un tipo a la luna, porque los viejitos de esa época no hacían sino rezar, porque supuestamente se iba a acabar el mundo. Mientras tanto aquí en Cañas, don Alfonso Arango se robaba el show con un televisor a blanco y negro en una vitrina. Eso fue algo impactante y grandioso para la gente de esa época. De ahí en adelante empezó a invadir la tecnología en este pueblo. El televisor era el primerito en llegar al pueblo, pero eso sí, era la machera. Aunque de señal nana y cucas, se veía más bien la imagen de un radio, porque era un llovizneo y solo se lograba apreciar una transmisión borrosa. Cuenta doña Berta Vélez del Edén. Pues en estos días la gente se sentaba junto al radio a oír la radionovela, mientras hoy se acomodan en salas a ver Los Reyes en televisión a color y a control remoto. ¡Qué diferencia! ¿Cómo ha avanzado todo? Por allá se sentaba en una estera a escuchar las historias de Calimán y su pequeño sobrino Landy Arandú. ¿Se acuerdan? De Calimán. Y eso la gente no comía, porque estaban con el oído pegado así al radio. Bueno, mi mamá tenía un radio de esos y yo me fui a vivir a Cúcuta, mi mamá se lo llevó y allá escuchábamos una novela y un señor nos dijo, cómanse en el radio para que les entre la novela por derecha. Funcionando y la mente de las personas se iluminaba con grandes creaciones, se logró construir la planta de energía que surtió la luz del pueblo y cuentan los viejos que era un cucuyito la luz de los focos de la época, pero los avances no pararon allí. Más tarde llegó la luz buena, la energía eléctrica, la que bautizaron la luz de Medellín. Eso sí era lo último, pues. Con esa era que trabajaban los televisores, ya no había que darle pedal a la vitrola para oír música, porque aparecieron las radiolas que sonaban en disco o en radio con la luz o con pilas. Y el que no tuviera radiola, que era un equipazo de sonido, pues tenía un radio de tubos, que le brindaban la opción de oír a Sutatensa, Radio Eco, Radio Super o Todelar, que está en todas partes, que eran algunas emisoras nacionales de la época. Con la energía ya se acabó eso tan acalorante de meter la plancha de hierro a calentar en el fogón de leña para planchar el dominguero, porque apareció la superplancha de luz. Argumenta doña Berta que cuando trajeron la primera nevera, aquí somos montañeros de pura cepa. Salió un gentío al puente de Tabladito, lo que hoy es Buenos Aires, a recibirla, y la trajeron al pueblo en semejante procesión, como en una Semana Santa. Me tocó sino a mi mamá, ella nos contaba esas historias, que cuando vino la primera nevera a este pueblo fue don Carlos Gil que la trajo. Entonces él se fue con toda la gente de la JAI del pueblo, porque él era de la JAI. Se fueron a Buenos Aires a recibir la señora nevera. Entonces vinieron con ella en andas como que esa nevera era algo muy sagrado. Como este pueblito era ranchito de palma y era gente muy humilde, muy buena, pero muy humilde, campesina. Entonces trajeron la señora nevera, la recorrieron por las callecitas que hoy están, las mismas que eran callecitas más sencillas. Llegaron hasta el Puerto Arturo, que todavía existe, y él era dueño de ese local. Y entonces la procesión era impresionante, el pueblo entero se evocó a la señora. Porque era algo muy grandioso, era algo muy grande una nevera en este pueblo. Llegó hasta aquí. Ahí hubo reverencias, conferencias y todo, y cursos para la señora nevera. Ya no había que colgar la carne en el humo ni meter las frutas al tanque con agua, pues ya había una nevera. ¡Qué alegría! Y qué fortuna para el que la tuviera,
podía tomar frescola o colcana o carta roja, friecita, que eran las gaseosas del momento. Con el transcurrir del tiempo aparecieron además los buses de Transportes Urabá y Gómez Hernández, mejoraron las carreteras, la señal de televisión y comenzaron a llegar los productos modernos como el teléfono. Tenerlo era un privilegio para poquitos, lo mismo tener disque un aparato en el que se podía escribir letras, la tal máquina, que hoy en día es reemplazada por sistemas más poderosos y de más utilidad para el hombre. Hoy por hoy es el computador. Sí, señor. En Cañasgordas avanzó y avanzará tanto la tecnología que hay montadas emisoras. Se oye misa por radio. Hoy casi todos tenemos teléfono, parabólica, televisor a color y control. Y uno que otro computador. Ya no se volvió a ver el LP ni los equipos con tocadisco. Ya el de menos tiene un equipo de CD y si no tiene DVD o VCD, ¿qué tan pinchados? Primero las tareas se hacían en la biblioteca buscando página por página con gran paciencia. Ahora se busca disque en internet o si no en una enciclopedia de CD-ROM. Ya no se juega trompo, el catapi ni mucho menos a las canicas sino puro PlayStation o PlayStation. Y nosotros los montañeros somos tan creídos que no queremos estar atrás de nadie. Ya tenemos celular, ya botamos el capote y ya estamos con gente de todo el mundo. Se modernizaron los colegios, los pelados son más despiertos, saben manejar computador, nos dan cátedra de lo que sea. En cuanto a la tecnología, Cañasgordas tiene una historia muy grande y entretenida, siempre llena de nuestra cultura y nuestra extravagancia y mucho más. Porque ¿pa' qué? Aquí somos así. Ya todos pueden pasar a la región más hermosa por la obra maravillosa, el túnel en esta tierra bendita donde Dios puso su mano. Siempre el cielo es de verano y todos vienen a gozar. Bienvenidos al municipio de Cañasgordas, el paraíso para propios y visitantes. Cañasgordas está ubicado en el occidente medio antioqueño en la vía al mar, a tan solo 106 kilómetros de Medellín por el túnel Fernando Gómez Martínez, con un clima de 21 grados centígrados y una altura de 1.300 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los destinos turísticos en el occidente por ser paso obligado entre Medellín y el Urabá antioqueño, por gozar de un clima fresco y un maravilloso paisaje natural. Aquí se pueden desarrollar actividades de agroturismo, turismo religioso, arquitectónico, cultural, arqueológico, entre otros. Aquí encontrará un ambiente sano y pacífico, rodeado de gente amable, alegre y servicial. Estos son algunos de los lugares que usted podrá conocer y disfrutar. En turismo religioso, Templo Parroquial San Carlos Borromeo. Está ubicado en el parque principal de Cañasgordas. Su imagen más venerada es la del Santo Cristo, que fue traído por error desde Italia y